Ok. Bien, pues ya estamos listos, ya estamos transmitiendo en vivo. Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la sala de transmisión de Facebook y de nuestro partido Liberemos México. Vamos a iniciar en esta ocasión, pues un tema que hemos venido platicando en toda la semana: capitalismo y defensa de la vida. Así es que quiero darle la bienvenida primeramente a nuestro principal expositor, Tony Martínez. Buenas tardes, ¿ahí me escuchas? Hola, hola. ¿Listo? Ay, te había perdido un poco. Sí, pues estamos ya transmitiendo y listos para comenzar este diálogo. Bueno, va a ser un poquito más dinámico el formato. Vamos a platicar este tema del capitalismo y defensa de la vida, ¿no? Por ahí veíamos en redes sociales que pues hay muchos grupos pro vida, pero casi todos ellos quieren hacer las soluciones a través del Estado, que el Estado sea el que eh, proteja a la familia y vea por la familia y sostenga a la familia. Algunos piensan así. Otros pues siguen pensando que a través de manifestaciones, sin cambiar a los congresistas que tenemos, solamente pues manifestándolo desde la sociedad civil, pues vamos a poder detener el avance de la agenda progresista, ¿no? En el tema del aborto, en el tema de las leyes eh, contra la familia, que vienen a través del lobby LGBT y bueno, el feminismo. Y piensan que esa forma de manifestarse en redes, de ir a marchas, de tal vez ir al Congreso incluso, ¿no? Vamos a poder eh, detener ese avance. Entonces, Tony, pues para empezar, me gustaría que pudiéramos ahí ir con algunas definiciones, ¿no? Sí, es correcto. Hay nada más, asegúrate que sí que se vea solo la pantalla del que habla para poner una presentación. Déjenme, bueno, la idea es dar los rasgos generales de ese tema, y nuestro tema es... ahí está, se había perdido mi micrófono. Sí. Como un subtema importante, capitalismo y defensa de la vida, el tema principal, pero la pregunta, ¿por qué las marchas pro vida no están salvando vidas? Y yo creo que esta es una pregunta que es legítima y que es muy importante que la podamos contestar. Hablando de una definición rápida de un problema. ¿Se te silenció el audio, Tony? Ya está. Ok. Está. Un pro vida sería la posición moral y política que afirma el derecho a la vida, digamos, hablando de una definición de Wikipedia, principalmente respecto al nacimiento de los seres humanos, sean cuales sean las circunstancias, y aquellos que son partidarios del movimiento pro vida, pues argumentan que la vida es digna de respeto desde el momento de la fecundación hasta sus últimas etapas, y es algo que creemos firmemente y coincidimos en ello, en estar a favor de la vida. Es un movimiento que sus orígenes pudieran, más modernos, pudiéramos pensarlo en Estados Unidos, desde el famoso caso de Roe versus Wade, y se veía los primeros movimientos pro-life modernos, por así decirlo, ¿no? Y toda esta situación pro-choice. Y en México tenemos algunos
movimientos. Ustedes los pueden conocer o yo creo que los han visto, por nombrar algunos: Frente Nacional por la Familia, con participación, es uno que se mueve mucho en redes; Vida y Familia, o BIFAC se llama, y Con Familia, el Consejo Nacional por la Familia, también tuvo mucha presencia en medios por el señor Juan Manuel Dabdub, y yo creo que muchos de nosotros lo conocemos. De manera general, hay otros movimientos internacionales a los cuales México se ha unido o ha adoptado, sobre todo con el movimiento en Argentina, como Salvemos las Dos Vidas, Nacer es mi derecho, 40 días por la vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto esto. Y la pregunta legítima de esto en México es, bueno, ¿cuáles han sido los resultados de esto? Pues podemos hablar que en México se han tenido apoyo económico. Podemos ver aquí grupos antiaborto. Si se fijan cómo lo mencionan las noticias, no lo mencionan como pro vida, sino antiaborto. Del país captaron en 12 años 857 millones de la inversión privada y del gobierno federal. Obviamente aquí hacen una crítica a que el gobierno esté de alguna manera, digamos, financiando ese movimiento, y claro que nosotros también estaríamos en contra de esa situación. Pero digamos que está medio rara la doble moral al respecto. Sin embargo, déjenme les platico que han sido uno de los resultados que podemos ver. Pues bueno, en el 2018 hubo una marcha grande, casi 1 millón de personas marcharon por defensa de la vida y la familia. Si nos remontamos en cuestión de la familia, en 2016 fue muy fuerte, en tiempo de Peña Nieto. Pero aquí hubo casi 1 millón en la marcha. En 2019, 500,000 marchan por la vida y la familia, y hemos podido ver algunos éxitos, si queremos ver de esta forma, o algunas retenciones, como en Veracruz, como la Suprema Corte desechó el proyecto, y ese está nuevo de paquete el día de hoy. Aguascalientes avala ley antiaborto con reforma a constitución local. Eso apenas acaba de pasar el día de hoy, de hecho lo agregué de última hora a mi presentación. Pero la cuestión de esto es, necesitamos ver más allá, porque pareciera que se ganan, y yo de hecho también con mi familia, con el deseo de apoyar y en mi ignorancia, por así decirlo, pues apoyábamos todo lo que se moviera y hacíamos todo lo de Citizen Go y todas estas situaciones, y llegaba un correo de México es pro vida y vamos avanzando y todo va caminando. Sin embargo, necesitamos hacer un poco de tener una mente un poco más abierta, y la idea es analizar el caso Argentina, que es algo que tenemos muy fresco nosotros. Mándeme. Ok, pensé que había habido por ahí una voz. No, sigue, adelante. Hubo un proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, que eso venía desde el 2006, se había presentado y ustedes lo pueden encontrar. Sin embargo, el movimiento empezó muy fuerte en el 2018. El 6 de marzo se presentó por 7ª vez en el país. 25 de marzo, 2 millones de personas marchan en 270 ciudades. El 20 de mayo, otros 3 millones, que es lo que indica la nota aquí. Y si se fijan, ha subido. Y el 13 de junio fue aprobado en la Cámara de Diputados, 129 votos a favor, 125 en contra. El 8 de agosto, el proyecto de la legalización del aborto fue rechazado. Y pareciera que las cosas iban funcionando y todos celebramos, todo iba muy bien. Sin embargo, me parece interesante que un medio de izquierda como es la BBC publicaba algo como esto: aborto en Argentina, 4 claves que explican por qué ganó el rechazo a la nueva ley. Y se los platico rápido para que vean la panorámica de ellos. La religión, digamos, un apoyo fuerte de los medios religiosos conservadores; la representatividad en el Senado;
el guiño del gobierno, es decir, que el presidente de alguna forma estaba a favor y que primó o que fue más importante el argumento moralista, ¿no? Eso es lo que ellos están indicando. Como les digo, todo iba viento en popa. Sin embargo, vienen nuevas elecciones de presidente y llega una nueva ley. Bueno, un poco antes de la ley llega el 10 de diciembre Alberto Fernández, un peronista, y el 17 de noviembre, es decir, todavía no cumplía el año cuando él propone esta nueva ley de interrupción. Y la indicación que él había dado es que se diera la prioridad. Esto fue el 17 de noviembre del 2020, es muy reciente. Fue durante la lucha contra la pandemia de COVID y el presidente Fernández lo envía al Congreso y dice que se le dé prioridad a su tratamiento. Obviamente, todo esto se hizo de manera virtual porque hay que cuidar la vida de la pandemia aun cuando mandes una ley pro aborto, ¿no? Es lo curioso. Pues bueno, prosiguió y fíjense los tiempos que fue muy rápido. El 10 de diciembre del 2020, es decir, escasos 33 días o un poco menos, 23 días, la Cámara de Diputados, que la presidía el peronista Sergio Massa, sesiona de manera presencial y virtual una vez más debido a la pandemia y aprueban el proyecto 131 versus 117. Y el 29 de diciembre del 2020, la Cámara de Senadores, que estaba presidida por Cristina Fernández de Kirchner, que también la hemos escuchado, aprobaron el proyecto. Así que finalmente, el 14 de enero, promulgan la ley y esto pasa. Y una vez más aparece la BBC y dice, bueno, el mismo periodista Daniel Pardo y dice, aborto en Argentina, 3 claves que explican por qué esta vez sí se aprobó la ley del embarazo. Y me pareció muy curiosa lo que ellos comentan. Primeramente, el apoyo del presidente, es decir, un político que ahora está diciendo, lo voy a apoyar. Segundo, la influencia de la marea verde. Es decir, había muchas marchas pro vida, pero también la ola celeste se movía, pero también estaba la marea verde y cómo se estaban moviendo, la influencia de ellas a lo largo de los años y no descansaban en todas estas marchas. Y tercer punto, al final, así como secreto, el cambio de legisladores claves. Y eso es lo que queremos nosotros que pongan mucha atención, porque realmente son los que están aplicando las leyes, los que están legislando. Entonces, nosotros debemos de poner ojo grande en este respecto. Y la cuestión o lo que tenemos que preguntarnos, y que es bueno preguntarnos, porque en México podemos decir, vamos avanzando, se está deteniendo, se detuvo en Veracruz, se detuvo en Aguascalientes, aquí en Sinaloa también se está promulgando muy fuerte, pero ¿qué puede pasar? Pues bueno, aquí estamos viendo la historia de Argentina. ¿Qué aprendemos de la aprobación del aborto en Argentina? Pues primeramente que las marchas no funcionan para detener el avance del marxismo cultural. Eso es lo primero que necesitamos aprender. Hay personas que creen que todo se va a resolver tomando las calles, con marchas, con gritos, con manifestaciones pacíficas de protestas, si tú quieres. Y es curioso que la consigna que dice algo así en el francés como "Peuple dans les rues", gente en las calles, se originó en la Revolución Francesa en 1789, donde fue la cuna de todos los movimientos socialistas. Y las calles en realidad han sido el terreno propio de las minorías ruidosas de la izquierda desde aquella revolución. En realidad, la oposición efectiva a la izquierda tiene que venir de la derecha, de una verdadera derecha, una que pueda unir a la mayoría silenciosa. Aquellos que no pueden estar en las calles porque simplemente están en la oficina, están trabajando, están en la fábrica, están en el campo, están en clases, en la iglesia, en el hogar, con sus hijos, con la familia. Necesitamos unir a esa minoría que es silenciosa. Las izquierdas tradicionalmente controlan las calles donde están ganando y más hoy pareciera que
van con muchísima fuerza. Entonces, no podemos luchar con las izquierdas de músculo a músculo, porque la realidad de eso es que ellos son pagadas por oficinas públicas e incluso con nuestros propios impuestos son patrocinadas por distintas ONGs y distintas dependencias y tienen recursos que nosotros no tenemos, tiempo que nosotros no tenemos, e incluso en las universidades es carne fresca de jóvenes que están adoctrinados y siempre listos para irse a las calles. Entonces la mayoría silenciosa que somos nosotros, los de derecha, perdemos como se demuestra hoy. Pareciera que tenemos victorias después de una marcha, pareciera que todo se detiene, pero de pronto, a lo que hemos visto en otros países, y lo tenemos muy reciente en Argentina, estas aparentes victorias se anulan, se revierten, cambian en poco tiempo donde está el poder socialista. Y finalmente de las marchas solo queda el cansancio, el gasto del tiempo, de economía, y como vemos en Argentina, finalmente no funciona. La derecha hace mucho pensó que esa mayoría silenciosa podía necesitar algo, entonces inventó un medio eficaz para poderle dar esta batalla a las minorías ruidosas. Y lo que ellos idearon fue, bueno, el Parlamento, una democracia representativa que no esté basada en muchedumbres en las calles, sino en partidos políticos que pudieran representar realmente sus intereses, que estuvieran estructurados, organizados, con un programa y que la gente los pudiera elegir. Pero esto sucede en un tiempo, y ahora lo vemos, y sería el segundo punto que necesitamos aprender de Argentina, que la antipolítica que vemos ahora ha afectado muchísimo, tanto de los conservadores como de los libertarios. Es decir, muchas personas que creemos en todo esto, creemos en defender la vida, en el caso de los conservadores, y en el caso de los liberales que no están, perdón, de los libertarios que no están de acuerdo con la economía estatista y cómo es que están robando tanto dinero, cómo es que hay tanta corrupción y todas estas situaciones que tú y yo conocemos, pero se ha convertido en una antipolítica. Y la izquierda ha sido expertos, nos mandan a comediantes, nos mandan a Paquita la del barrio, nos mandan a futbolistas. Entonces la gente dice, la política es una burla, no hay que meternos a esto. Y entra una antipolítica increíble. Entonces, por un extremo tenemos a los libertarios que defienden el libre mercado, la propiedad privada, pero en temas morales van contra la vida y la familia mayormente. Y en la mayoría de los casos van en contra de la cultura judeocristiana, que es realmente donde vienen nuestros valores. Y en el otro extremo tenemos a los conservadores, pro vidas, pro familias, que la mayoría de ellos son estatistas en temas de economía y en educación. Entonces, por un lado, los liberales quieren defender la economía, los conservadores quieren defender el área de la cultura y la ética, pero solos cada quien por su lado somos vencidos. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Esto nos lleva al tercer punto de lo que aprendemos en Argentina, que para poder hacer guerra al marxismo cultural, primero tenemos que hacer guerra al marxismo clásico. ¿Y qué es esto? Pues bueno, realmente lo que ellos están legislando, lo que ellos están dictando desde las leyes y en la economía ha afectado increíblemente la economía de todas las personas. Y lo que ha sucedido es que ellos han agarrado economía y se han hecho fuerte y nosotros hemos perdido, digamos, los medios donde podemos participar. ¿Cómo arreglarlo? Pues bueno, lo que se requiere es una política antimarxista completa e integral. Es decir, atacar el marxismo cultural, como un conservador lo hace, pero también atacar el marxismo clásico, como un libertario lo hace. Y tenemos que hacerlo integralmente en ambas cosas, y realmente eso es lo que ofrecemos en el movimiento de 5 reformas, que son las bases para Libremos México. Estamos en pro de la vida y la familia y de todos los principios, normas, valores que sustentan a la civilización occidental y cristiana, pero debemos hacer un énfasis en todo. Nosotros defendemos la vida desde la concepción, el matrimonio y la familia,
impulsamos también los principios de gobiernos limitados, de mercados libres, de propiedad privada, porque estos son los medios que te pueden ayudar a crear riqueza, a generar prosperidad, empleos, ingresos suficientes, que es lo que se necesita realmente para sostener una vida y tener un bienestar en nuestra familia. Entonces, nuestra defensa debe ser integral y parte del origen del problema para poder atacar la raíz realmente de las causas que tenemos, que es el estatismo, es el Estado. ¿Qué ocurre con los grupos pro familia que se lanzan a las calles? Pues resulta que ellos no ofrecen una defensa integral. Su defensa se limita a una mera reacción a la agenda marxista cultural, pero se olvida de la agenda marxista clásica que destruye igualmente a las familias porque les priva oportunidades de combatir la pobreza y de poder subsistir. Entonces necesitamos hacer una pelea mucho más amplia. Todos estos movimientos, y créanme, yo también lo he hecho, he ido a las calles, pero he entendido que esta defensa solo contra el marxista o sobre el marxismo cultural, realmente fácilmente vamos a ser derrotados como lo vimos en Argentina. Y ese es el meollo de este asunto. Necesitamos ir más allá de lo que hemos hecho hasta hoy. En el siglo XX, la vida y la familia han sufrido un terrible ataque indirecto a cargo del marxismo clásico. Muchas leyes que han destruido la economía del hogar y han defendido una educación adoctrinadora. Por eso es que todos los jóvenes ahora quieren esto. Papá gobierno que me resuelva, papá gobierno que me dé dinero. Porque es lo que se les ha enseñado. Entonces la invitación para muchos pro vida es: no nos quedemos a la mitad del camino. Hay muchas vidas que se están perdiendo también porque no hay empleo, porque no hay ingresos, porque hay una desnutrición y una pobreza increíble en México, porque hay mucha inseguridad en las calles, porque hay tanto narcotráfico que viene también por mucha impunidad que hay en nuestro país. Hay muchas vidas que se pierden porque intentan cruzar a los Estados Unidos, donde se les ofrece mejores ingresos. Así que si somos pro vida, necesitamos ser pro vidas al 100%, no solo al 50%. Necesitamos también considerar las vidas que se pierden por otras leyes que no son directamente el aborto. Leyes a favor de privilegios económicos, leyes que redistribuyen riqueza, leyes que atentan con un irrestricto respeto a la propiedad privada. Porque si no seríamos pro vidas a la mitad. Así que nosotros necesitamos algo que se denomina fusionismo. Y realmente es unir a los conservadores y a los libertarios a pelear juntos en esta lucha contra el marxismo clásico y el marxismo cultural, que alguien lo comentaba, un amigo, José Mata. Él dice: son dos cabezas de la misma serpiente y a las dos hay que aplastar, y no con marchas. Y yo pudiera agregar ni con citas tuiteras que se hacen en México, sino con partidos políticos de derecha liberal clásica conservadora en el Congreso, porque es realmente donde estamos perdiendo las batallas más increíbles. Somos conservadores y liberales y somos coherentes en esto. Pareciera que a muchas personas libertarias esto les suena como una contradicción, pero no, es coherente. Como conservadores estamos a favor de la vida, del matrimonio y de la familia, porque es lo principal, son temas básicos, pero como liberales queremos empresas libres, mercados abiertos, queremos educación y asistencia médica y social privada, a fin de que cada entidad particular tenga sus herramientas para decidir. Entonces, proponemos esto: 5 reformas, una reforma política que básicamente va a tratar a los gobiernos limitados, es decir, que el gobierno únicamente se pueda encargar de las 3 funciones básicas que debe tener. No voy a leer todo esto, pero el Estado tiene 3 funciones propias: seguridad primero, justicia de verdad y obras públicas de infraestructura. En el segundo punto es una reforma económica, mercados libres, que realmente va a desregular tantas
cuestiones que tenemos y que se complica para emprender y a privatizar. Y finalmente hay 3 reformas sociales en la parte de propiedad privada, que es educación, atención médica, jubilaciones y pensiones. Entonces, la cuestión es esta. La vida, la libertad y la propiedad son atacadas conjuntamente por los mismos enemigos. El dilema es, ¿se defienden juntas o mueren juntas? Entonces, hemos visto el caso de Argentina, que están muriendo. Hay muchos libertarios, tanto tanque de pensamiento, tanta gente que conoce muchísimo de economía, pero realmente queda en cuestiones académicas y realmente no están impactando el país. Y muchos conservadores, la mayoría de los influencers vienen de allá, pero más allá de YouTube, más allá de Instagram y de esa influencia, no están impactando en su sociedad y en su país. En sí sería eso, Miguel. Eric, Miguel, todo tuyo y muchas gracias. Bien, excelente, Tony. Pues el planteamiento está allí, ¿no? La defensa de la vida tiene que ser completa. Creo que la hemos visto sesgada en todo este tiempo. Los medios de educación, creo que son varios males los que tenemos que ir limpiando. Y pues me gustaría escuchar a Artemio Estrella, a Alan Sánchez, que están por aquí también, acerca de este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobre todo, me gustaría ver, Alan Artemio, ¿cómo ves tú esta? Fíjate que yo he estado viendo mucho también el juego de palabras, ¿no? No sé si tú has escuchado que incluso los grupos IDA, ¿no? Diciendo que pues defienden a la mujer, usando este argumento de que muchas mujeres mueren en abortos clandestinos y que son penalizadas. Bueno, entonces me gustaría saber un poco qué y unos movimientos pueden querer. Sí, bueno, deja comenzar con el tema, yo creo que ampliando un poco lo que mencionaba Tony acerca de el marxismo clásico, lo que no toman en cuenta muchos, incluso muchos liberales clásicos, libertarios y la gente conservadora, es que la batalla por el capitalismo en México y en el resto de países latinoamericanos está perdida. Es decir, el manifiesto comunista es claro y es algo que el profe Mansuetti nos lo recalca muy seguido. Los 10 puntos del manifiesto comunista están ejecutados en prácticamente todos los países latinoamericanos, incluyendo a México. Los 10 puntos, y con creces. El manifiesto comunista, por ejemplo, hablaba de un impuesto, el impuesto sobre la renta. Bueno, impuestos en México estamos inundados. Entonces, los 10 puntos están aplicados con creces. Y el manifiesto comunista es bien claro. ¿Para qué se iban a ejecutar esos 10 puntos? Para destruir a la familia y al capitalismo. Está bien claro porque los marxistas clásicos tenían, sabían que si destruyen a la familia, destruyen el capitalismo. Sin familia no hay individuos. Al libertario le gustan mucho las premisas, como por ejemplo, es que yo soy individualista. Bueno, eres un individuo porque en tu familia te hicieron ser un individuo. ¿Sí? En tu familia te criaron para que fueras una persona libre. Si el gobierno, que el gobierno, cuando hablamos de Estado, los liberales, cuando hablamos de Estado-gobierno, cuando juntamos las dos, regularmente nos referimos al estatismo. ¿Sí? El estatismo se deriva cuando el gobierno crea un Estado con falta de libertades, es decir, un Estado esclavo. Eso es un estatismo. Cuando el gobierno no solamente estatiza empresas,
No, también enfatiza conceptos, ideas y valores, ¿sí? E instituciones. Y cuando hablo de instituciones, pueden ser instituciones tangibles como la familia, ¿sí? El matrimonio e incluso las actas de nacimiento, ¿sí? Cuando nos dicen, aquí está tu acta de nacimiento, ¿sí? Prácticamente es un permiso, ¿sí? Es como un contrato que nos dan desde niños. Aquí está tu contrato. Y con este contrato significa que a los 18 años vas a tener, como dicen muchos políticos, derechos y obligaciones, ¿sí? Desde que nacemos. Lo que significa que nuestra vida en México y en muchos países de Latinoamérica, en todos, nuestra vida es una concesión del Estado gobierno, ¿sí? Eso significa un acta de nacimiento, ¿sí? Es el contrato social que muchos libertarios dicen, pues yo no he firmado nada, ¿no? Ahí tus papás lo firmaron por ti, ¿sí? Tus papás desde que se casaron firmaron con el Estado un acta en donde dijeron, tú riges nuestra vida matrimonial, Estado, ¿sí? Entonces, tenemos la batalla, en este momento la batalla capitalista y pro familia y pro vida, prácticamente la tenemos perdida, prácticamente. Es decir, los marxistas ahorita ya están sobre la agenda cultural porque la agenda clásica ya está ejecutada, ¿sí? Entonces la lucha de los conservadores, ¿sí? Esa lucha visceral si es un enojo natural de los conservadores, decir, oye, pues estos cuates están haciendo leyes que van en contra de mis principios, deja salir a las calles y manifestarme. Una reacción muy válida, muy natural. Sin embargo, es visceral la reacción, ¿sí? Y lo único que vemos aquí nuevamente es el efecto boomerang del que hemos hablado en otros asuntos. El efecto boomerang es cuando aparentemente ya con una marcha de millones de personas en las calles protestando por una idea que no nos agrada, parece que momentáneamente detenemos la agenda y creemos que es un éxito. Sin embargo, llegan los marxistas que en ese momento solamente tomaron a los conservadores como un grupo clientelar más, como un cliente corporativo más, como si fueran un sindicato, ¿sí? En donde les brindan apoyos, les dicen que van a abrir una secretaría para la familia, les dicen que van a ayudar a las niñas, a las mujeres embarazadas, embarazos de madres solteras, y el gobierno de pronto dice, sí, te voy a ayudar, y parece como si ganaron una batalla. Pero el efecto boomerang, ¿qué es ese efecto? Que da vuelta y regresa otra vez la agenda con más fuerza, con más poder, alimentado por los mismos conservadores que pensaron que ya habían ganado la batalla, bajaron la guardia, ¿sí? Y vienen las leyes, vienen las leyes. En Uruguay, Cuba, Puerto Rico, es donde ya prácticamente la batalla está perdida. De ahí le sigue Perú, le sigue Paraguay, Guatemala, que ya empezaron con leyes laxas, ¿sí? En donde ya permitimos en ciertos casos el aborto. Argentina y México prácticamente son casos que estamos perdiendo, porque la batalla está mal gestionada desde el lado conservador, y desde el lado libertario, que son antipolíticos, pues también hay mucho esfuerzo, mucho tanque de pensamiento. Yo lo que veo, y prácticamente es un efecto de la oferta y la demanda, los influencers libertarios, que en Argentina hay muchos, ya no están trabajando en Argentina, están todos trabajando aquí en México. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya no tienen trabajo allá? Porque allá ya perdieron. Allá ya hicieron lo que tenían que hacer, todo el esfuerzo que pudieron, y no rindió frutos, ¿sí? Ahora vienen a México, ¿sí? Y antes de la pandemia los veíamos aquí muy seguido, ya en conferencias y en el TEC de Monterrey, y ahí en la Ciudad de México en librerías, y por todas partes, todas las semanas había eventos ya, y a mí se me comenzó a hacer raro todo este asunto. ¿Por qué de pronto ya no están allá, ahora están acá?
¿sí? Es un asunto de oferta y demanda. Allá ya no los demandan. Se vinieron acá a México, donde son novedad, ¿sí? Donde ya prácticamente se volvió un negocio de las conferencias y de los apoyos financieros hacia esos tanques de pensamiento, pero tampoco están funcionando en México, ¿sí? Es decir, lo que hemos repetido muchas veces, los tanques de pensamiento y las marchas son solamente esfuerzos viscerales, ¿sí? El esfuerzo real que tenemos que hacer, como nos lo dijo nuestro presidente Tony Martínez, es partidos políticos liberales, conservadores, ¿sí? Y para hacer eso nos tenemos que unir. Tenemos que unir esas grandes agrupaciones conservadoras que defienden la vida, ¿sí? Que están dispuestas a defender la vida, pero para estar dispuestos a defender la vida también debemos estar dispuestos a defender la propiedad privada, ¿sí? A defender la libertad, ¿sí? Que son los tres principios básicos, los tres derechos básicos del pensamiento liberal. Tenemos que estar dispuestos a defender el todo. Si no defendemos el todo, no estamos defendiendo absolutamente nada. Es mi comentario, Eric. Muchas gracias, Artemio. Estamos de acuerdo y ojalá que los que nos escuchan, pues los invitamos a tener contacto con nosotros a través de nuestras páginas. Liberemos México. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook. Y bueno, a través de esas páginas pueden acercarse. Y yo sé que pues en un programa no vamos a poder abarcar puntos específicos, ¿no? Hablábamos con amigos sobre, ahorita hay hay en las redes sociales mucho movimiento también de por qué, por ejemplo, en el ITAM, el movimiento feminista está haciendo pues su trabajo, ¿no? El que siempre hace de meter su ideología y bueno, si ustedes han visto por ahí en Twitter, bueno, hay un hashtag que dice ahí, el ITAM censura, ¿no? Porque hay estudiantes pro vida, hay estudiantes que son conservadores y que, bueno, son católicos o son cristianos o simplemente están a favor de la vida y este grupo de feministas, bueno, los está censurando, ¿no? Entonces ese es otro punto que también me parece que lo estamos perdiendo, o si no es que ya lo perdimos, pues la hegemonía de la izquierda en la academia también. Pero bueno, también, no sé si ya nos escucha por ahí Alan Sánchez, creo que había salido. Aquí andamos, querido Eric. Ok, bueno, pues igual también nos gustaría escuchar de tu participación acerca de los puntos que hemos tratado y cómo es que Liberemos México pudiera marcar la diferencia. Claro que sí, Eric, muchas gracias. Bueno, fíjate que hace algunos años que también nosotros éramos marchistas, bien intencionados, por supuestamente, pues creíamos en la fuerza y en el poder de las marchas multitudinarias, ¿no? Decíamos mucho, hay que mostrar el músculo. Efectivamente, la fuerza de la ciudadanía hoy se ha convertido en las marchas multitudinarias. Si no mal recuerdo, Argentina el año pasado o el antepasado tuvo, creo que, la marcha pro familia más grande del mundo. Más de 1 millón o 2 millones de personas se congregaron por allá a favor de la vida y pues podemos observar lo que se logró, ¿no? O sea, absolutamente nada. Hoy en Argentina el aborto es totalmente legal porque la fuerza del Estado son las leyes o el sistema. Y eso es lo que yo no veía hace algunos años, que se trataba del sistema, no de las personas. Los pro vida tienden a poner mucho sus ojos en la persona.
Ciertamente no debemos poner nuestros ojos y nuestro voto en candidatos pro aborto, progresistas, marxistas, ¿verdad? En asesinos, literalmente. Es cierto, pero no es no es lo que el verdadero ciudadano informado y formado debe observar, sino el sistema. Es el sistema, porque toda esta agenda progresista, marxista cultural, se está imponiendo desde instancias internacionales a través del sistema, es decir, a través de tratados o instrumentos internacionales que México y los demás países de la TAM firman, y que los vinculan, que se convierten en vinculantes obligatorios para dichas naciones, y después el gobierno, el funcionario público corriente, tiene que obedecer las leyes, tiene que obedecer los tratados internacionales, tiene que obedecer la constitución política, tiene que obedecer la constitución local, tiene que obedecer los códigos, leyes que de estos emanen, y nos encontramos a veces con funcionarios públicos buenos, pro vida, pero que están atados al sistema y que tienen que hacer lo que el sistema les dice, porque si no se meten en problemas, hasta la cárcel van a dar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema no es suficiente, no son suficientes las marchas, no es suficiente un tanque de pensamiento, no es suficiente convocar a marchas, no es suficiente la mayoría manifestada de esa manera. Más bien sería necesario eh, un proyecto político que en verdad proponga una reforma estructural a la Constitución, como lo decía Artemio, para precisamente sacar a las naciones, a los países, más bien dicho, de estos tratados internacionales, tomar nuestra distancia de los tratados internacionales progresistas, este, reformar la constitución local y de ahí transitar al capitalismo, ¿no? Al verdadero capitalismo, que no es capitalismo, no es neoliberalismo. Muchos lo confunden. Y creo que por ahí va el tema, es decir, el Provida se enfoca mucho solo en el ser, como decía Tony, reactivo, reaccionar nada más. Ya se está oyendo, ya presentaron la iniciativa para reformar. Vamos a hacer un mitote nosotros, una mega marcha y vamos a protestar en contra de eso. Digo, hace 2 años, 3 años, 2017 me parece, si no mal recuerdo, en México también se presentaron 2 iniciativas progresistas, se hicieron marchas nacionales, tuvo consecuencias en voto para el siguiente año, le costó muy caro al PRI hacer eso, efectivamente, pero es ahí donde se debería reflejar el esfuerzo del ciudadano, pro vida, en elegir y votar por partidos que de verdad propongan una verdadera salida, una salida eficiente, una salida eficaz, que dé en el blanco del problema, que de verdad tenga bien identificada la causa de la enfermedad, que es el sistema malo que hay, el conjunto de leyes malas que hay, y con este proyecto político poder cambiar el sistema, derogar leyes malas, implementar reformas estructurales, reformas de gobierno, reformas económicas, reformas sociales, para transitar de una vida esclavizada a lo que dice el gobierno a una vida libre y próspera, donde las condiciones se dan para que la economía, para que el fruto del trabajo de cada ciudadano en verdad sea aprovechado, en verdad se pueda disfrutar. Y
pueda uno comer y beber el fruto de su esfuerzo, de su sudor, que de verdad el gobierno esté dedicado a sus funciones legítimas y no más, y que la propiedad privada se proteja de manera prácticamente sacra, ¿no? Para que el orden, la justicia y la libertad reinen, porque si no, pues tenemos este caos, ¿no? Desorden, injusticias por todos lados y opresión gubernamental. Es lo que alcanzo a notar en esto de los movimientos eh, pro familia, que desgraciadamente somos, el movimiento pro familia es víctima también de la formación estatista y socialista que ha tenido toda Latinoamérica desde hace 100 años prácticamente o más. Y en esa buena intención de defender la familia, la quieren defender incluso con fuerza gubernamental, es decir, empoderando, otorgándole poderes y facultades al gobierno para que se meta donde no se debe meter, creando instituciones gubernamentales que no deberían existir. Y eso es darle más poder al poder. Entonces, eso sería interesante, o yo quisiera dejar ese planteamiento interesante a mis amigos y hermanos pro vida, por supuesto que los considero amigos y hermanos, y hacerles la atenta invitación a que nos conozcan, a que sepan que nosotros sí tenemos un proyecto político, un proyecto verdadero, un proyecto entero, no improvisado, desde hace más de 20 años trabajando en él, donde queremos precisamente cambiar no solo a México, sino a toda Latinoamérica y convertirla en aquellos jaguares, como aquellos tigres orientales y como aquellos leones africanos. Así queremos convertir a Latinoamérica en esos jaguares latinoamericanos, que sean prósperos, que sean enriquecidos en el buen sentido de la palabra, y que haya equidad, que haya justicia, eh, que haya orden, que haya verdadera libertad. Ese sería mi comentario, querido Eric. Excelente, muchas gracias. Recordamos por ahí una frase de Edgardo Manara, ¿no? Sin partidos no hay política, decía. Sin política no hay cambios. Más bien es el principio: sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y sin programa pues no hay partidos, ¿no? Y hacemos este énfasis, o hago este énfasis porque necesitamos volver a algo que no nos ayuda a los conservadores, a los que estamos a favor de la vida, porque pues nos pasamos todo el tiempo quejando de los políticos y de los partidos políticos, y como dices bien, no hay ningún cambio, o los cambios o las victorias, si así lo queremos decir, duran muy poquito, ¿no? Entonces, algo que me ha gustado de lo que nos ha enseñado el profesor Alberto es que los partidos políticos son agentes de cambio cultural. Y lo vemos el día de hoy porque pues realmente en México el estatismo lo tenemos hasta las venas. Y tú hablas de defender estos tres derechos principales, ¿no? Que son la vida, la libertad y la propiedad. Y la gente sale, pero ¿y el derecho a la educación? ¿Y el derecho a la salud? ¿Y el derecho a la vivienda? Entonces, ya lo traen ahí muy, muy metido. Y pues obviamente quieren que el Estado también resuelva este tema, que lo llaman incluso un tema de salud pública, ¿no? La defensa de la vida o el aborto, ¿no? Y si quieres comentar algo más, Tony, en este sentido sobre este punto de los
partidos como cambio, ¿no? Cultural. Pues, Pero antes, tienes razón, por ahí se me pasa, Jairo quería participar. Yair Ramiro. Yair. O Jair Ramiro. Creo que Facebook hace pregunta, Bueno, se cortó ahí Alan. A ver, Jair, ahí te estoy pasando para que puedas abrir el micrófono. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Yair. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo de participación que se me está dando aquí. Bueno, quiero agradecer antes que nada el espacio que se me da y voy a comentar que me parece muy importante este foro que se está realizando. Es algo que realmente nosotros, como comentaron, desde la educación que se nos ha dado, no podemos entender esa diferencia, ¿no? Y me parece que es importante comenzar comentando con las personas la importancia de los derechos, ¿no? Que solamente nosotros como liberales solamente manejamos 3 derechos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Hemos recibido educación pues prácticamente desde pequeños, donde se nos habla también el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y pues a veces no alcanzamos a darnos cuenta que si tenemos esos primeros 3 derechos, nosotros como individuos podemos acceder al resto de los derechos y nosotros como personas podemos alcanzarlos sin necesidad de que exista un Estado de por medio buscando repartirlos, cuando el Estado pues al hacer eso pues no es eficiente y termina ahora sí que derrochando esos recursos. Entonces es importante que nos podamos unir para poder tener un mejor país, no, tanto conservadores como liberales, tanto personas que nos preocupamos porque la moralidad y los principios cristianos se instauren en nuestra tierra y poder dejarle un mejor país a nuestros hijos, y también personas que se preocupan por el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico sano, no nada más, no el crecimiento ahora sí que ese efecto deslumbrante que da el Estado cuando entra a gastar, ¿no? Sino el efecto económico correcto para que las familias puedan tener los recursos para poder acceder a esos para poder acceder a esos derechos, ¿no? O sea, que las personas, nosotros las familias podamos trabajar y adquirir esos recursos para poderle dar una educación adecuada a nuestros hijos, y ahora sí que no el Estado trate de repartirlo hacia todos. Esa es mi participación. Muy bien, Jair, ¿de dónde nos escuchas? Creo que no habíamos tenido la oportunidad o yo de conocerte. ¿Qué tal? Sí, por ahí yo estoy desde San Luis Potosí. Por ahí llegué a platicar varias veces con Tony. Ok. Por ahí varias veces hemos platicado varias veces. Nosotros pues estamos más que nada enfocados en un proyecto educativo, para poder ayudar a los papás que están interesados en que sus hijos puedan obtener mejor educación, tanto educación de calidad, por así decirlo, en la parte técnica, como también una educación que no esté ahí mezclada con la parte marxista que hemos hablado. Uh-huh. Entonces, nos pareció interesante el proyecto y pues por eso estamos aquí comentando y pues siguiendo. Entonces, pues estamos desde San Luis. Ok. No, pues mucho gusto. Qué bueno que estás por aquí y que sean más veces, ¿no? Y en lo que ahora sí que estamos buscando también que este foro sea vinculante hacia personas y que puedan tener pues esta motivación para hacer algo por sus familias, ¿no? Como
ya lo decía Artemio al principio, el marxismo va contra la familia porque sabe que con la familia destruirá el capitalismo, ¿no? El capitalismo liberal y obviamente pues eso lo ha hecho bastante bien. Entonces, hay bastantes grupos, entre ellos muchos cristianos, hay otros grupos liberales que pues son, tal vez no tengan la religión, pero ahora sí que por naturaleza saben que el matar a una persona desde el vientre, pues bueno, es algo atroz, ¿no? Y Sí, bueno, pues te felicito por estar aquí. sí, bueno, nada más quisiera agregar algo. Es importante eso que tú comentas, que las personas que entendemos la importancia de la familia podamos entender también la importancia de la economía, que cómo están ligados, cómo sin recursos ahora sí que una familia no se puede sostener y pues muchas veces pues no queda de otra más que recurrir a la educación pública, ¿no? Si no tienes los recursos y en ocasiones no nos damos cuenta que gran parte de nuestro salario pues precisamente se va en esos impuestos que tenemos que pagar porque el Estado se atribuye esos derechos para dar la educación y entonces ahí pues está todo ese derroche de recursos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Jair. Fíjense cómo cuando estábamos más ajenos a estos temas, yo creo que muchos de nosotros nos fuimos con la publicidad del PES, ¿no? El PES se decía evangélico y pro vida, ¿no? Y prácticamente se querían comentar algo. Tony, ¿cómo ves? Nos engañaron ahí, nos vendieron gato por liebre con el pez, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que lo trágico de todo esto es que miramos hacia adelante y cada vez se ve más turbio el panorama en lo político, que realmente haya opciones, ¿no? Porque ahora estás viendo alianzas de el que era un poco más conservador, el PAN, con PRD, con PRI, y tú dices, pues, realmente, ¿quién nos va a poder apoyar, no? Sí, fíjense, yo escuché en alguna reunión con un dirigente del PAN que me recordó a Rosario Robles. No sé si recuerdan que Rosario Robles fue encargada del desarrollo, ¿no? Por eso iba a ese juego de palabras de que ellos también dicen que están defendiendo la vida y que quieren cuidar de la familia y todo eso. Pero ella decía, bueno, vamos dando alimento y todo eso, pero los pobres se están multiplicando. Y por eso hay más pobres. Y esta persona del PAN, que me reservo su nombre, aparte que ahorita no me acuerdo bien, tenía esa misma idea, ¿no? Que quería que el PAN eh, retomara sus fundamentos, ¿no? Si tú lees los fundamentos del PAN, pues vas a encontrar que tienen la defensa de la vida desde la concepción, que quieren unos mercados un tanto libres, pero esta persona seguía diciendo que los pobres se multiplicaban y por eso no podían combatir bien la pobreza, ¿no? Realmente algo para reír o llorar, no sé qué me dio en ese tiempo. Sí, son temas contradictorios. Yo no veo a ninguno de los dos partidos políticos que tenemos en México que supuestamente son conservadores y de extracción, uno de extracción católica y otro de extracción evangélica. Yo no los veo promocionando la defensa de la vida. No los he escuchado que sean defensores de la vida porque siento, es una percepción personal, siento que ellos creen que eso no vende. ¿Sí? Digamos que son políticos anti-vida porque creyendo que la vida se debe defender, no la defienden. Y las asociaciones pro vida
las que sí se atreven a decir yo soy un pro vida y yo la defiendo, de esta manera no tienen representación en el gobierno, ni siquiera por los partidos políticos que nosotros denominamos de derecha mala, porque son malos al no ser integrales, no ser una derecha integral, pues las organizaciones pro vida no tienen representación. Y nosotros aquí en Liberemos básicamente les estamos diciendo, a nosotros no nos da pena ni vergüenza, o sea, es más, de hecho, ni siquiera yo no entiendo por qué hay quien se pueda avergonzar de esto. A nosotros no nos da miedo decir que somos de derecha, no nos da miedo decir que somos capitalistas, pro vida, ¿sí? Pro familia. Son banderas de nuestro movimiento político. Entonces, con nosotros pueden encontrar esa representación que ustedes pro vida no están encontrando en los partidos políticos tradicionales. ¿Sí? Aquí estamos nosotros y menos con un PES asociado con el partido político en el poder por un tema de conveniencia, o el PAN, como dice Tony, asociado con el PRD, un partido que ha promovido, pues ha promovido básicamente la muerte en el país. Y partidos que una vez una vez que han llegado a tener el poder, pues yo no veo desmantelando a instituciones como la CONAPO, Consejo Nacional de Población. Es decir, en el gobierno tenemos un consejo que dicta cuántos debemos de nacer, cuántos debemos de nacer y cuántos debemos de morir. O sea, son instituciones que simplemente no tienen razón de ser. La CONAPO junto con instituciones como el Infonavit, ¿sí? Que hacen casas pequeñas para que las familias no puedan crecer, ¿sí? O sea, es decir, regulan el crecimiento poblacional desde el gobierno, regulan quién vive, quién nace y quién muere desde el gobierno, ¿sí? Y son, ya estando en el gobierno, son movimientos políticos que trabajan, ahorita pasando el tema del aborto, sigue la eutanasia, ¿sí? Otro tema que hay movimientos libertarios que apoyan la eutanasia, el derecho, que le llaman el derecho a morir dignamente, ¿sí? Que después nosotros los liberales sabemos que se transforma en el derecho de hijos irresponsables matando a sus papás que ya están viejitos y ya no los quieren tener ahí cuidando en sus casas. O sea, en eso se convierten. O sea, a final de cuentas, una sociedad víctima de un estado obeso que vía distorsión, no solamente de la economía, sino de la sociedad, pues al último terminamos con personas, con hijos que no se quieren hacer responsables de sus papás, y ya con leyes como la eutanasia, pues ahí le llevan el papel, como ya ha sucedido en algunos países europeos. Ya, mi papá ya firmó, mi abuelito ya firmó, aquí está, ya, pues todo el pobre papá y el abuelito, todos drogados, ¿sí? Ya firmaron y ahí está, denle una muerte digna, porque ya es tiempo de que muera. En eso se transforman ese tipo de leyes, en el derecho a matar. O sea, hay que ser claros y hay que decirlo como es. Se convierte en el derecho o en el capricho, porque no es un derecho, en el capricho de matar, ¿sí? Sin consecuencias, ¿sí? Sin responsabilidad. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de esto, porque si destruimos la vida, destruimos prácticamente de todo, no hay nada, ¿sí? Entonces, tenemos, o sea, a los Provida, y repito, tienen una representación con nosotros, ¿sí? No somos un grupo de gente improvisado, ¿no? Ya llevamos aquí 20 años trabajando, ¿sí? En un proyecto, en un programa. El proyecto es la Gran Devolución y el programa son las 5 reformas, ¿sí? Que incluyen el respeto por la vida, por la libertad y por la propiedad privada. Adelante, Eric. Así es. Bueno, quiero aprovechar también para saludar aquí a algunas personas que nos están escribiendo en Facebook Live. Sabriel Torres, un amigo que es bastante activo en temas de homeschool, y efectivamente, bueno, él apunta aquí algo sobre China, ¿no? Que China pues, realmente se ha económicamente transformado el capitalismo, pero también en cuestión de la familia o en cuestión de la religión, bueno, la sigue persiguiendo, pero vemos que también no hay gran diferencia con nosotros, ¿no? Nosotros
tenemos leyes antifamilia y pro aborto. Desgraciadamente no tenemos la economía. Quisiéramos, aunque sea parecernos en eso un poquillo, ¿no? También por aquí está Angie Jimena Camacho, de Bolivia, del movimiento de Bolivia. Un saludo por allá. Mariano García, que también hace apuntes importantes. Por ejemplo, dice, el movimiento liberal es la devolución a las empresas, partidos, iglesias y demás asociaciones voluntarias el poder, la libertad y recursos actualmente usurpados por el Estado. Y yo creo que llegamos a este punto de grande irresponsabilidad, precisamente porque el Estado ha abarcado todas esas esferas y pues nos han educado de tal forma que desvirtuamos el matrimonio, desvirtuamos la relación matrimonial, desvirtuamos la sexualidad, se han desligado los hijos ya no forman parte de la familia, sino que ahora son como que del Estado y que el Estado los eduque. Y pues bueno, ellos siguen su vida y ya cuando llegan a una edad donde su sexualidad, en lugar de que busquen un compromiso o una familia, bueno, pues, ¿qué les da el Estado? Pues les da condones, ¿no? Y entonces aumenta el problema que se supone que ellos quieren resolver con el aborto, pero ellos mismos le echan gasolina ahí y hacen más grande todo este desorden. Por aquí tenemos a Esteban, no sé si quieras comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante. Sí, como complemento a este tema de la fusión entre conservadores y liberales, realmente las marchas pro vida que tenemos de este lado y de este lado el estatismo. Entonces, yo siento que las marchas pro vida son débiles porque están apuntando su flecha a un blanco erróneo. De alguna manera le están pidiendo al Estado que proteja la vida. Yo creo que primero hay que entender que la familia es la que tiene la legitimidad y el poder para preservar, para procrear, preservar y desarrollar una vida. Yo creo que entendiendo esa parte, podrían afinar su puntería y a ese estatismo, ese Estado, quitarle y arrancarle ese poder que solamente la familia debe tener. Y para eso se necesita un proyecto político y nos necesitan a nosotros, que tenemos un programa bien definido y pues no ofrecemos un analgésico, no ofrecemos una pomada que quita el dolor o que posterga un poco por más tiempo el derecho a la vida, sino que necesitamos un antibiótico que quite la enfermedad, que es el estatismo, y dejar al Estado en su lugar con sus 3 funciones nada más. Y creo que esta fusión es la que necesitamos nosotros, tanto ellos como nosotros los liberales. Necesitamos unirnos, funcionarnos y para que nuestra flecha sea certera hacia el blanco que debe de ser, ¿sí? O sea, aplicar esa inyección, ese antibiótico en el lugar correcto, porque simplemente estamos poniendo una pomadita con las marchas. No quiero decir un tanto que no sirven, sino que están errando el blanco. Hay que afinar la puntería y nos necesitan y nos necesitamos. Ese sería mi mensaje. Excelente. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más por aquí que quiera hacer algún comentario? Uno de los, en lo que alguien más ahí se anima, de los problemas que hemos visto con tanto control es precisamente las adopciones, ¿no? Lo que apuntaba el comentario de Mariano García, sus funciones pues pueden llegar a aportar y a ayudar, por ejemplo, a mujeres que está el tema de la violación, ¿no? Que pasaron una violación
y que todavía hay estudios y hay casos donde se ve que la afectación es mayor todavía, ¿no? Psicológicamente, pero el Estado tiene tal control que incluso esas funciones las atrofian, ¿no? No es posible, por ejemplo, si una persona ya tiene hijos y quisiera adoptar y que tiene posibilidades de adoptar, le es prácticamente imposible, ¿no? Por ejemplo, si una persona que tiene hijos y aparte hace homeschool, menos, menos posibilidades tiene de adoptar. Son cuestiones legales que, pues, yo creo que Alan o alguien, algún abogado ha visto todo eso, ¿no? Ha visto cómo hay contradicciones en las leyes y cómo finalmente las instituciones que deberían de tomar esas funciones, pues realmente son hechas a un lado, no tienen recursos, no pueden ayudar o lo poco que pueden ayudar es muy complicado. Me gustaría ver si ahí pudiera comentar alguien sobre ese tema, ¿no? Y cómo es que las 5 reformas pueden ayudar a estas instituciones. Bueno, pues a mí me gustaría comentar que el tema de las adopciones, como muchos temas, es otra apropiación que ha hecho el gobierno de la institución de la familia y del derecho de los niños a tener una vida, ¿sí? Aquí hay que ser bien, bien claro. O sea, un bebé, un niño, tiene derecho a vivir, ¿sí? Y si tiene derecho a vivir, ese derecho se transforma en que su forma de vida tiene que ser la mejor posible, ¿sí? Y en un ambiente natural, el medio natural de un niño para tener la mejor vida posible es en una familia natural, heterosexual, ¿sí? Hace poco platicaba con mis hijos porque salió el tema de que si 2 hombres tenían derecho a adoptar. Y yo les dije, no, es que esos derechos no existen, hijos. Hijos, les dije, no existe tal cosa como que de pronto 2 hombres o 2 mujeres se junten y tengan derecho a tener una familia. Eso no existe. No existen los derechos, ¿sí? Existen los caprichos, ¿sí? Digo, si yo quisiera que un capricho mío de tener un Ferrari se convirtiera en un derecho, pues yo con gusto yo quiero tener derecho a tener un Ferrari, ¿sí? Quiero que el Estado me lo regale, quiero que el gobierno me regale un Ferrari, ¿sí? Bueno, y yo les dije, ¿verdad que eso es absurdo? Les pregunté a mis hijos. Pero pues sí. Y digo, bueno, tan absurdo es igual decir, tengo derecho yo, que no puedo tener hijos, a tener un hijo, ¿sí? Así es igual de absurdo. ¿Por qué? Porque no es natural, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de confiar y precisamente por eso requerimos de este fusionismo, ¿sí? Con la sociedad civil y con las instituciones que antiguamente se hacían cargo de los orfanatos y de las adopciones, que casualmente o particularmente eran las iglesias, ¿sí? Y tenemos que volver a ese ámbito de responsabilidad social en donde decíamos, así era la sociedad, así es como funcionaba y funcionó por cientos de años, no por algunos años, funcionó por cientos de años. Es decir, así vivieron naciones casi mil años bajo esos esquemas. Entonces tenemos que volver a confiar en la iniciativa privada en el sentido de, si queremos quitarle esas responsabilidades al gobierno, ¿sí? Alguien se tiene que hacer cargo de esas responsabilidades. Ujú. Ya olvídate si en el pasado creíste que, bueno, mira, pues si tú ahora dices que te haces responsable de los orfanatos, pues está bien, pues a mí me conviene, a mi iglesia me conviene que tú te hagas responsable. Al cabo, aparentemente lo estás haciendo bien, tal vez lo hicieron bien el primer, segundo año, pero comenzaron a hacerlo mal en los años subsecuentes. Entonces tenemos que confiar y tenemos que llegar a esos acuerdos con las instituciones de decir, ahora hazte cargo tú. ¿Sí? Ahora hazte cargo tú y sigamos con ese proceso natural,
¿sí? El proceso natural de adopción, en donde el único que tiene derecho es el niño, es el bebé, ¿sí? Es la niña, es la bebita, nada más. No existe nada como que otros tengan derecho. Y la responsabilidad de un orfanato privado es buscar la mejor opción para ese niño, para esa niña. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Esa es la solución. Y tenemos que hacer, por eso nosotros los liberales clásicos hablamos de una gran devolución, ¿sí? No solamente en asuntos económicos, y también asuntos que mal se han llamado sociales, en el sentido de que, pues, no es que sea social, es una institución privada, todas son instituciones privadas, todas deberían de ser instituciones privadas. No hay como que, es que es una institución social. No, es una institución privada, nada más que cuando pasó al lado del gobierno le empezaron a llamar instituciones sociales, pero realmente pues son simplemente instituciones privadas. La educación no es una institución social. Cuando nosotros hablamos de la gran devolución, es decir, hay esta parte social que la vamos a devolver, es para que se transformen en instituciones privadas, ¿sí? Y en el tema de educación, salud y previsión social, capitalistas, que se vuelvan empresas, ¿sí? Entonces tenemos que confiar en que cuando hagamos esa gran devolución hacia la sociedad, va a comenzar a funcionar. No porque nosotros creamos en la magia, ¿sí? Porque no es cierto, no creemos en la magia. Ya ha sucedido. En los países asiáticos ya funcionó. Es decir, un Taiwán, un Corea del Sur, China actualmente, Singapur, qué decir de Singapur, ya funcionó esta gran devolución. ¿Sí? Singapur, que en un momento fue todavía más pobre que México, por allá de los 70, 60, 50, ¿no? Hoy por hoy es el adalid del capitalismo a nivel mundial. Ahora los que se están poniendo las pilas son los africanos. Está el ejemplo de los leones africanos, que algunos de los países han crecido el 8%. En México tenemos años tratando de acceder a un 4%. Un 4% solamente significa lo suficiente para sobrevivir, no para acceder a la riqueza, no, solamente para no hacernos más pobres, ¿sí? Bueno, pues tenemos años que no alcanzamos ese dichoso 4%. Entonces, allá en África están alcanzando el 8%. Yo digo que cuando era niño, mi mamá me decía, hijo, cómete el plato, acábate el plato. Hay niños en África que no tienen que comer y tú ahí dejas la comida. Bueno, pues estoy seguro que ahora ya en África dicen, hijo, acábate el plato. Allá en México hay niños que no tienen que comer, ¿sí? Y tú aquí dejando la comida. Ya se voltearon totalmente los papeles, ¿sí? Ya se voltearon totalmente los papeles. ¿Y qué están haciendo ellos? Están ejecutando lo que aquí proponemos que se ejecute. Sí funciona, sí funciona. Nos vamos a topar con piojos mentales, yo le llamo piojos mentales, con la clásica frase de que no, es que aquí en México no tenemos la cultura. Pues es obvio, claro que no la tenemos, porque, o sea, nos la quitaron, hasta eso nos quitaron la cultura del capitalismo. No la tenemos, es cierto, ¿sí? Para tener una cultura capitalista tenemos que tener los medios, ¿sí? Y los medios es devolviendo, ¿sí? Devolviendo esa capacidad a la gente. ¿Sí? Y es lo que nosotros proponemos, devolver esa capacidad a la gente y que la gente comience a tener esa cultura. Una vez que la gente tenga esa cultura, estoy seguro, ¿sí? Y estamos seguros que van a defender lo suyo, van a aprender esos conceptos de manera natural, van a comenzar a defender su propiedad, van a comenzar a defender su vida y van a comenzar a defender su libertad porque la van a comenzar a apreciar, ¿sí? Y voy a ir más allá. Incluso va a comenzar a nacer o renacer un verdadero patriotismo en México, porque el patriotismo se basa en los principios de la libertad, el patriotismo real, no el patriotismo que nos quiere enseñar el gobierno de que, mira, ahí está la bandera, hazle honores y al himno, así como que son los símbolos patrios y a base de adoctrinamiento, ese no es patriotismo real. El patriotismo real es cuando toda una serie de individuos dice, vamos, en caso de necesidad, vamos a defender lo que es nuestro, ¿sí? Si hoy por hoy el mexicano, lo que es nuestro es un tejabancito de madera, techo de lámina, y que dice, no, pues mejor corro en lugar de defender esto que casi no es nada, ¿sí? En lugar de decir, tener mi gran propiedad,
¿sí? Voy a defender a mis hijos que tienen un futuro, voy a defender, ayudar a mis vecinos a defendernos en conjunto, como gran nación, vamos a defendernos en caso de que requiramos defendernos. Ese es patriotismo real. Y eso solamente se logra cuando la gente sabe lo que tiene, ¿sí? Y sabrá lo que tiene cuando realmente lo tengan. Y es lo que nosotros buscamos, que la gente realmente acceda por sus propios medios a la riqueza. Así es. Muy bien, excelente comentarios. Bueno, pues nos estamos acercando peligrosamente al final. Me estaba acordando de nuestro himno, ahora que dices del patriotismo. Nuestro himno dice, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Y si realmente queremos esta patria, ciertamente hay soldados, pero tenemos que ahora sí que reformarles también el pensamiento para que realmente defiendan su familia, defiendan su propiedad, defiendan su país, ¿no? Pero con las herramientas justas y legítimas. Exacto. Pues bueno, si alguien quiere comentar algo, presidente Tony, para ir cerrando. No, simplemente que nos continúen sintonizando. Nos vemos aquí los viernes a las 7 p.m. Cada 15 días, digamos un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, a las 7 hora de la Ciudad de México. Yo tengo que hacer la aclaración porque yo vivo en el Pacífico, entonces para mí es una hora menos. Y aquí nos podemos ver, realmente este es un tema, lo que hay mucha tela de dónde cortar. Les soy honesto, hay muchas cosas en que nosotros tenemos un adoctrinamiento estatista, entonces nosotros, de alguna forma, el Estado se ha convertido en un oxígeno para todo. Queremos el Estado, y el problema es que cuando el Estado está financiando algo, termina poseyéndolo, y el problema es que yo no quiero que posea en la educación de mis hijos, que posea mi familia, porque en realidad yo debo tener la decisión sobre estas cosas. Entonces, la invitación es todos aquellos que son conservadores, que son pro vida, que de alguna forma en un buen corazón hemos salido a las calles, hemos ido a apoyar, pues la invitación es, necesitamos hacer más que esto. Necesitamos unirnos y necesitamos realmente impactar en nuestro país. Y esto, no podemos decir que esto va a ser de aquí a la siguiente elección. No, no, no. Esto a lo mejor nos va a llevar 4, 8 años. No lo sabemos. Pero la cuestión es que si no empezamos ahorita, va a ser un problema muy grande, y mañana o pasado vamos a ser una Argentina. A lo mejor lo vemos tan lejano en convertirnos en una Argentina, pero desde la Constitución de 1917 nosotros tenemos socialismo en todas las venas de México. La gente piensa en socialismo. Con este nuevo gobierno, imagínate ahora toda la gente mayor, quitarle su apoyo, o sea, quitarle el dinero qué bonito el gobierno, pero el gobierno no genera dinero, realmente lo estamos pagando nosotros, que pagamos impuestos, y se está repartiendo, y esa bolsa se va a acabar tarde o temprano, y va a ser un problema muy grande que va a empezar a afectarnos a todos. Entonces, la idea es despertemos, y todos aquellos libertarios que a lo mejor nos están escuchando o que nos van a escuchar, la idea es esto: bueno, apóyanos también a defender los mercados libres, a defender también la propiedad privada, y con un gobierno limitado. Es lo que realmente queremos hacer nosotros, pero tenemos que hacer una fusión, porque solos no está funcionando. Hasta ahorita las marchas multitudinarias en México pareciera que están funcionando, pero veíamos el caso de Argentina, que no funcionan para siempre. Entonces, la invitación es esa: conócenos, acércate con nosotros, sigue nuestra fanpage en liberemos.mx, y aquí seguiremos aprendiendo todos juntos. Y sería todo, Eric. Muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos a todos su tiempo. Esperamos que se hayan podido aclarar algunas dudas, y como dije al principio, bueno, la invitación es a que si tienen alguna inquietud o quieren formar parte también de este movimiento, recuerden que esto no se hace de la noche a la mañana.
Es una carrera maratónica y pues necesitamos de gente de bien, gente con principios, con valores. Ya lo dijimos, valores de la familia. Y pues no queda más que despedirnos. Les agradecemos mucho. Búsquenos en nuestras redes sociales y esperamos encontrarnos aquí en el siguiente. Querido Eric, ¿me escuchan? Ahí ya te escuchamos, sí. Adelante. Oye, un comentario antes de despedirnos. Por ahí, A ver, sí. Sabdiel en Facebook planteaba que es una obligación del Estado proteger la vida. Es correcto, solo que esa protección de la vida debe estar única y exclusivamente tipificada en la ley como delito en el sentido de privar de la vida a alguien. Y el órgano encargado de proteger precisamente eso es tanto el órgano judicial como los organismos que propician seguridad pública. Hasta ahí, porque que la población exija mediante marchas la creación de políticas públicas para proteger la vida, es decir, en el área ejecutiva del Estado, eso es estatizar y darle poderes al Estado donde no tiene por qué estar el Estado. Por ejemplo, un instituto de la familia, un instituto de la juventud, un instituto de los ancianos, un instituto del niño, es lo mismo que un instituto de la mujer. Eso es estatizar, es darle poder al Estado donde el Estado no tiene injerencia. Efectivamente, el Estado debe proteger la vida de sus ciudadanos mediante cuerpos de seguridad. En el caso del no nato, del no nacido, mediante la ley, porque está tipificado la conducta de aborto. Así es como se protege la vida del no nato, tipificando que es delito atentar contra su vida. Y quien la atente debe pagar las consecuencias ante un tribunal debidamente establecido, un tribunal judicial, y de esa manera el Estado cumple su función de proteger la vida de sus ciudadanos y de los no nacidos. Nada más eso, para que no se vaya a confundir con lo otro. Sí, sí, muy buena aclaración. De hecho, era por ahí, nada más te nos desconectaste, pero sí, era un puntito que bueno, como abogado, pues ahí era importante aclararlo. No estamos diciendo que el Estado no tiene nada que ver con la defensa de la vida, ¿no? Pero tiene sus formas, ¿no? Así es. Sin abarcar o sin quitarle o usurpar las funciones de las instituciones libres, ¿no? Así es. Así ok, es. excelente. Bueno, excelente. Pues sin más, agradecemos nuevamente su participación, su paciencia y háganos comentarios, háganos preguntas como estas para enriquecer, para que vean que también contamos con diferentes personas que son conocedoras, ¿no? de los diferentes campos. Muchas gracias a todos, Tony, Artemio, Alan, todos los que están aquí en la sala, Agustín, Yair, Moisés, Suriel, Juan Antonio estuvo por aquí, otros invitados. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos y muchas gracias. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, saludos. Saludos, saludos. Saludos, bendiciones. Hasta pronto, buenas noches.